Vamos a resolver problemas o ejercicios utilizando el concepto de potencial de electrodo. Todos son ejercicios que han salido en las pruebas de PAU y EBAU de las universidades canarias. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. Deduce razonadamente y escribiendo la ecuación ajustada si el hierro en su estado elemental, es este, hierro. El estado elemental significa que está solo, ¿no? Que no está combinado. Puede ser oxidado a hierro 2+, a hierro 2, con tetraóxido molibdato 2-. Esto es unión del molibdeno con 4 oxígenos y carga 2-. Fíjense que aquí me dice que pasa a molibdeno 3+. En definitiva, me está diciendo si esa reacción sucede y si es espontánea. ¿Sí o no? Si yo quiero hallar el potencial de esta reducción, sería el potencial del cátodo, es decir, de la reducción, menos el potencial de la oxidación. Evidentemente, aquí que se está reduciendo es el molibdeno, que pasa de molibdeno 6 a molibdeno 3. Entonces, el potencial de reducción de este es 0,51 y el potencial del hierro es menos 0,44, que le cambio el signo. Si ustedes se fijan, aquí tendría que sería 0,51 más 0,44, que nos da 0,96 voltios, es decir, un E sub 0 mayor que 0. Luego, eso significa que esa reacción es espontánea, tal y como está escrita. Luego, el hierro puede ser oxidado a hierro 2 con el ion tetraoxo molibdato 2-. Además, el potencial de reducción del molibdato a molibdeno 3+, es mayor que el potencial de reducción del hierro 2+ a hierro. Por tanto, se reducirá preferentemente el ion molibdato oxidándose el hierro. La segunda pregunta es si el hierro 2 puede ser oxidado a hierro 3 con trioxo nitrato 1-. Aquí vemos que el trioxo nitrato pasa a NO, a óxido de nitrógeno 2 o a monóxido de nitrógeno. Pues lo mismo, miro a ver si el potencial de esa reacción, que es L de la reducción menos L de la oxidación, es positivo. Si fuera positivo, es que la reacción sería espontánea. Sería el de la reducción, el que se está reduciendo es el nitrato. El nitrógeno pasa de 5 a 2, de más 5 a más 2. Luego sería 0,96 menos el del hierro 2 a hierro 3, que es este, que es 0,77. Obviamente me da positivo porque es mayor que 0 y esto nos daría 0,19 voltios, por lo tanto la reacción es espontánea. Luego el hierro 2+ puede ser oxidado a hierro 3+ por los iones nitratos, ya que el potencial de la reacción es positivo y esto indica que es un proceso espontáneo. Además, el potencial del nitrato es mayor que el potencial del hierro 3+ y hierro 2+, lo que muestra que el nitrato se reduce frente al hierro 2+, que se oxidaría. Dice el problema, dados los potenciales de reducción, esos que tienen aquí, responde justificando la respuesta a las siguientes cuestiones y escribiendo la reacción global, así como el potencial de la reacción global correspondiente.
Apartado A. Se desprenderá hidrógeno cuando se introduce una barra de sodio en una disolución acuosa de ácido clorhídrico. Es decir, si yo introduzco una barra de sodio en una disolución acuosa de ácido clorhídrico, ¿se desprende hidrógeno? ¿Sí o no? Obviamente, para que se desprenda hidrógeno, la reacción debería de ser que los protones del ácido clorhídrico den lugar a hidrógeno. Esta reacción, obviamente, es una reducción. ¿Sí? Entonces, ¿quién se oxidará? Pues obviamente el sodio. Y el sodio solo se puede oxidar a iones sodio más, que es el único estado de oxidación del sodio. Es decir, el sodio pasaría a sodio más un electrón. Si yo multiplico esta reacción por 2, puesto que son procesos simultáneos y tiene que ser el mismo número de electrones intercambiados, me quedaría... ¿Cómo sé si ese proceso es espontáneo? Pues hallando el potencial estándar del proceso, que es el potencial de la reducción menos el potencial de la oxidación. El potencial de la reducción es 0, porque es el del hidrógeno, y el potencial de la oxidación sería el del sodio, que es este de aquí. La flechita significa que se desprende y me da un potencial de la reacción mayor que 0. Eso significa que la reacción es espontánea. Luego la respuesta es que sí, por tanto, sí se desprenderá hidrógeno cuando se introduce una barra de sodio en una disolución de ácido clorhídrico. Vamos al apartado B. La pregunta ahora es que si se desprende hidrógeno, pero cuando en la disolución de ácido clorhídrico en vez de sodio se introduce cobre. ¿De acuerdo? Y me da el potencial de cobre 2 más a cobre. Obviamente el cobre se tendría que oxidar para que el hidrógeno se redujera. Es decir, los protones del ácido clorhídrico tendrían que pasar a hidrógeno, ahora ajusto la carga, aquí vendrían 2 electrones, y la oxidación debería de ser el cobre, que se oxidaría a cobre 2 más 2 electrones. Ahora el número de electrones intercambiados es el mismo y la reacción sería esta. Si yo hago el potencial de esa reacción, sería el E sub 0 de la reducción menos el E sub 0 de la oxidación. El E sub 0 de la reducción sería 0 menos el E sub 0 de la oxidación, que es este, 0,34. Luego esto me da menos 0,34 voltios. Luego, al ser menor que 0, la reacción no es espontánea. Eso significa que espontáneamente la reacción sucederá hacia la izquierda. La espontánea es que los iones cobre 2 más serán los que se reduzcan a cobre y el hidrógeno gaseoso se oxidará a protones. Por tanto, esa reacción no sucederá, la que me están dando. La reacción, por tanto, no sucede espontáneamente y la que sucedería espontáneamente sería la inversa. Es decir, el cobre en ácido clorhídrico no va a mostrar ninguna reacción. Y por último, nos preguntan que si podrá reducir el sodio metálico a los iones cobre 2 más. Es decir, si el sodio metálico puede reducir a los iones cobre 2 más. Para que esto ocurra, obviamente el sodio debería de oxidarse a sodio más. Esta sería la oxidación.
de sodio a sodio más un electrón, y la reducción sería la del cobre 2 más 2 electrones para dar cobre. Esta reacción la multiplicaría por 2 y la reacción global la voy a escribir arriba aquí, 2 sodio más cobre 2 más para dar 2 sodio más cobre. ¿Es esa reacción espontánea? Pues vamos a ponerlo. E sub 0 sería E de la reducción menos E de la oxidación. La reducción la está haciendo aquí el cobre, que tiene un potencial de 0,34 voltios. Menos el potencial de el sodio, que sería menos 2,71 voltios. Esto sería 0,34 más 2,71, que sería igual a 3,05 voltios. Tenemos un potencial mayor que 0, luego la reacción es espontánea. Luego, si la reacción es espontánea, es que el sodio metálico puede reducir a los iones cobre 2 más, que sería la respuesta a la pregunta. Bien, el siguiente dice que los electrodos de una pila galvánica son de aluminio y cobre. Escribir las reacciones que se producen en cada electrodo, indicando cuál será el ánodo y cuál será el cátodo. Calcular la fuerza electromotriz de la pila y escribir la notación de la misma. Y razonar si alguno de los metales produciría hidrógeno gaseoso al ponerlo en contacto con ácido sulfúrico. En caso afirmativo, escriba la reacción global correspondiente. Aquí tenemos los potenciales. Luego yo sé que el que tiene un potencial de reducción mayor será el que se va a reducir. Se reduce el cobre 2 más, puesto que el potencial de reducción del cobre 2 más es mayor que el del aluminio 3 más. Luego ya sé quién es el que se reduce y por lo tanto ya sé quién es el cátodo. En el cátodo sucede la reducción. El cátodo es el polo positivo en las pilas, que sería de cobre 2 más 2 electrones a cobre. Y en el ánodo, pues se produce la oxidación. Pues si el cobre se reduce, no le queda más remedio que oxidarse al aluminio. Esos serían los dos procesos. Multiplico este por 3 y este por 2 para que el número de electrones intercambiados sea el mismo y me daría 3 cobre 2 más 2 aluminio para dar 3 cobre más 2 aluminio 3 más. Esa es la reacción redox iónica global y la fuerza electromotriz sería L del cátodo, L de la reducción menos L de la oxidación menos L del ánodo, que sería el del cátodo es 0,34 y el del ánodo es menos 1,67. Y esto me daría... Ahora lo que tengo que hacer es la notación de la pila. La notación de la pila, acuérdense que empezábamos, estos son los apartados A y B. La notación de la pila había que empezar por el polo negativo, que es aluminio sólido a aluminio 3 más 1 molar. Ahora tendríamos el puente salino, cobre 2 más 1 molar y cobre sólido. Esa es la notación de la pila. Ahora dice que si alguno de los dos metales, al ponerlo en contacto con ácido sulfúrico, producirá hidrógeno. Es decir, me está pidiendo si el aluminio más ácido sulfúrico, que en definitiva son protones, es un ácido, va a producir hidrógeno y aluminio 3 más. Y lo mismo me está preguntando del cobre. ¿De acuerdo? Recuerden que para que se produzca esta reacción, los protones del ácido deben de ser reducidos. Para que se desprenda hidrógeno, obviamente los protones del ácido deben de reducirse. Si yo ajusto 2 protones
y aquí irían 2 electrones. Y para que se reduzca los protones del ácido, el metal deberá oxidarse. Es decir, en el caso del aluminio, pasar a aluminio 3+, más 3 electrones. Bien, simplemente nosotros tenemos que hacer el potencial de esa reacción, que sería el potencial de la reducción menos el potencial de la oxidación. El de la reducción es 0, porque el del hidrógeno es 0, y el de la oxidación menos 1,67. Esto me da positivo 1,67 voltios. Luego sub 0 es mayor que 0, la reacción es espontánea. Luego, en este caso, sí que se producirá espontáneamente hidrógeno gaseoso. Se producirá hidrógeno gaseoso al poner en contacto aluminio con ácido sulfúrico, puesto que la reacción es espontánea. Vamos a ver qué pasaría en el caso del cobre. En el caso del cobre, la reacción debería de ser esta. Para que se desprenda hidrógeno, no lo voy a volver a escribir, pero es lo mismo. Debería de reducirse el hidrógeno, la misma reacción que en este, y debería de oxidarse el cobre. Perdón, sería de cobre a cobre 2+. Pero si ustedes se fijan, el potencial de reducción del cobre es mayor. Luego el que se reduce preferentemente es el cobre. Por tanto, el proceso, si ustedes hacen L sub 0 de la reacción, L de la reducción menos L de la oxidación, les va a dar negativo. L de la reducción es 0, pero L de la oxidación es 0,34. Luego esto me da menos 0,34 voltios, es menor que 0, la reacción no es espontánea. Esto significa que no se producirá hidrógeno cuando el cobre se pone en contacto con ácido sulfúrico. Luego no se producirá hidrógeno al poner en contacto el cobre con el ácido sulfúrico, porque la reacción que se produce espontáneamente es la inversa. Es decir, el hidrógeno con los iones cobre 2+ serían los que darían cobre metálico y protones. Bien, pues gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.